secretario general de la Insigne Barra Internacional de Profesionistas y director general de estudios de posgrado del Insigne Colegio Superior de Certificación. Bienvenido, José Luis. Muy buenas tardes a todas y a todos en este nuevo año. Es un gusto abrazarlos a distancia y qué bueno que están en esta charla. Así es, y bueno, pues la actividad del día de hoy se denomina principales retos a enfrentar durante el año 2021. Evidentemente, no únicamente hablamos de retos de índole jurídica, tecnológicos, y hablamos en general de cuáles son los principales retos que habremos de enfrentar en México y seguramente en buena medida en el mundo durante este próximo año 2021. Y es importante hablar de este tema por diferentes razones. Primero porque es un año nuevo, ¿verdad? Esto me parece que puede ser sumamente significativo y representativo porque implica precisamente un cambio y un cambio además muy importante, estamos viendo cómo paso a paso se derrumban una gran cantidad de paradigmas y van surgiendo otros completamente nuevos. En este caso, en mi intervención personal del día de hoy, o para mi intervención, he querido basarme en un artículo que me pareció muy interesante, publicado en el periódico El Economista el día 3 de enero, por Roy Campos. Roy Campos, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Él es director de una consultoría denominada Consulta Mitofsky. Y es una persona quien evidentemente tiene una gran experiencia en muchos de estos temas. Y bueno, pues vamos a dar inicio, si ustedes me lo permiten. Yo empezaría por manifestar precisamente que durante el año 2021, uno de los principales retos que tendrá México y desde luego el mundo será lo que tiene que ver con el tema de la vacunación. Ya hemos visto cómo en México, ¿verdad? Se ha anunciado que afortunadamente, bueno, pues ya están llegando las vacunas. Sin embargo, bueno, pues estamos muy lejos todavía de cantar victoria, muy lejos todavía de contar con un número mínimo necesario de vacunas que garantice pues una seguridad más o menos adecuada en términos del control y el manejo de esta pandemia. Entonces, a mí me parece que efectivamente, ¿verdad?, uno de estos grandes retos que tendrá nuestro país y el mundo será aquello que tenga que ver con el tema de la vacunación. ¿Qué opinas, amigo José Luis? Sí, definitivamente lo que tiene que ver con la pandemia, estamos viendo en Europa como nuevamente este nuevo rebrote, está ocasionando que se paralicen nuevamente las economías. Lo estamos viendo en el ejemplo de Alemania y de otros países donde, bueno, hasta marzo estarán retomando, ¿verdad?, algunas actividades de manera más general. Pero sí, efectivamente, creo que debemos de estar preparados, no debemos de cantar victoria, porque la confianza ha hecho que ahorita, caso de México, estén saturados los hospitales. Y bueno, tenemos un problema medular, ¿verdad?, hablando propiamente este país, que bueno, se nos dice a cuentagotas lo que verdaderamente pasa y tenemos un grave problema. Yo fui oficial del registro civil y bueno, ahora que platicaba con algunos compañeros que están en funciones, pues me dicen efectivamente, solo corroboran un dato que pues a veces nos imaginamos nosotros,
que la cifra que nos dan a conocer todos los días hay que multiplicarla por 3. Entonces, si ahorita hay 125,000 muertos, hay que multiplicarlo por 3 y es la cifra que realmente hay de muertos en este momento, porque hay una razón importante. No todos los certificados de defunción solo están contando los que establecen prácticamente el COVID, pero hay muchos tipos de neumonía que estas no se contabilizan. Y es por eso que la mecánica al multiplicar por 3, pues obviamente es más escandaloso el número. Y bueno, sabemos que el gobierno, pues es más difícil batallar con más de 300,000 muertos que los 125,000 que todos los días tenemos oportunidad de ver en las noticias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que debemos de tener, yo creo que si nos hablaran con más claridad, sería importante. Y por último, yo creo que la cultura, una situación no menos importante, la cuestión cultural en materia política, en materia criminológica, en materia psicológica. Si yo veo, soy el reflejo de un presidente que evita a toda costa el cubrebocas y así parte del staff de su gabinete, pues desde luego eso tiene un mensaje, ¿no? Entonces, creo que ha estado focalizado desde un aspecto eh, eh, no tan serio como debería de ser. Y bueno, pues quizás este sea un factor que incida en que ahorita la preocupación, vamos a volver a lo mismo que ya ocurrió el año pasado, donde los juzgados, que es el área que nos compete, finalmente empiezan a postergar la entrada en vigor de actividades presenciales, precisamente para evitar un rebrote, un contagio, y bueno, pues yo creo que a todos nos preocupa, ¿verdad? Sobre todo por la deficiencia a veces de camas o de respiradores, y bueno, esto todo es un problema que debe de dimensionarse como lo estamos comentando, y que seguro estoy que en próximos meses, pues ojalá alcance todos los esfuerzos. Yo creo que poniendo en este momento todos los esfuerzos, 44,000 vacunas para la población de México es nada. Ajá. 44,000 vacunas es nada, pero bueno, por algo se tiene que empezar. Hay efectos importantes, digo, no es una vacuna que definitiva, pero más sin embargo, bueno, se empezó por algo. Esperemos que todo 2021 continúe con esta situación y bueno, esto nos lleve seguir adelante con todos los cursos, actualizaciones, capacitaciones, congresos, pues tendrán que ser en Edgar. Es todo un tema, ¿no? El tema que ver con la pandemia desde el punto de vista clínico, ha sobrepasado lo clínico y lo estrictamente médico para insertarse lo más interesante de todo esto es que los héroes, ¿verdad? Los héroes ya no son, en este caso, los políticos. Los héroes son finalmente los médicos, quizá. Se rompe, insisto, el paradigma y entonces se incrustan, ¿verdad? Estas otras, ¿verdad? En el contexto nacional. Y me parece que justamente hacia allá, me parece que hoy el reto, hoy el reto de esperar que el gobierno acabe por solucionarnos
muchos de los problemas y participar de manera activa o cada vez más activa desde la sociedad civil. Me parece que eso sería muy importante que ocurriera. Entonces, queda ahí la circunstancia, ¿verdad?, que tiene que ver con este tema. Es un gran reto. Bueno, esto no el proceso en sí de la noche. Están pensando que la mayor parte de la población, la realidad es que no. La realidad es creo que son en llevar a cabo una adecuada vacunación en términos de la cantidad de personas que hasta esta fecha se han podido vacunar. No llega ni siquiera al 1%. Seguimos lejos de alcanzar el 1% del total de la población, ¿no? Entonces, a nivel mundial. Entonces, esto de que pronto se presuma que vamos muy avanzados en ese sentido, pues a mí me parece que no necesariamente esto es así. Qué bueno que ya tenemos la vacuna, qué bueno que ya se está aplicando, pero pues el reto va mucho más allá. El reto va mucho más allá y pues habremos de ver también, todos esperamos, ¿verdad?, que esas vacunas, pues evidentemente sean pues adecuadas y que no acaben por convertirse también en otro problema aún más grande. Y bueno, otro de los puntos que me parece que vamos a tener que vivir como país, y también, ¿por qué no decirlo en el contexto internacional?, es aquel que tiene que ver con los procesos electorales. Nada menos, el día de hoy pasó una circunstancia completamente histórica, atípica, que pues también ahora pareciera que está muy de moda que ocurra lo que nunca antes había ocurrido en el mundo, y hoy nos despertamos, ¿no? O pudimos dar cuenta de cómo el Congreso de los Estados Unidos de América fue prácticamente abordado por una cantidad ahí de personas seguidoras de Donald Trump, y que evitaron que se llevara a cabo la ratificación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos de América. Y esto evidentemente ha generado que la alcaldesa de Washington, D.C., estableciera que por lo pronto y mientras son peras, son manzanas, bueno, pues exista un toque de queda, que se decreta el día de hoy a partir de esos desafortunados sucesos. Habremos de ver, ¿verdad?, qué ocurre con esta circunstancia en los Estados Unidos de América, y me parece sin lugar a duda que es sumamente grave, para los Estados Unidos, desde luego, y también pues, para el mundo. Recordemos que en buena medida mucho de lo que ocurre allá nos puede, desde luego, afectar de manera muy importante a los mexicanos, ¿sí? Hay cualquier cantidad de temas que compartimos con los Estados Unidos. Somos su principal socio comercial, ¿verdad? Somos uno de los dos vecinos con los que cuenta, su vecino del sur, ¿verdad? Y evidentemente compartimos una de las fronteras más grandes que existe en el mundo, hablando en términos de lo grande que esta puede ser. Nada más por mencionar algunos temas, pero justamente apenas hace unos días hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador de la cantidad que por concepto de
remesa se recibe por parte de los connacionales que trabajan justamente allá en los Estados Unidos. Y bueno, es impresionante la cantidad de dinero que por ese concepto se recibe, y desde luego que es una de las principales fuentes de ingreso de este país. Entonces, nada más por mencionar algunos temas. Esto, sin lugar a duda, insisto, es un tema que habremos de seguir muy de cerca, veremos qué ocurre en los próximos días. Pudiera ser muy grave si no se atiende de manera correcta, de manera adecuada, y pudiera derivar incluso en una crisis de carácter constitucional en los Estados Unidos de América. Pero insisto, es un tema que habremos de seguir muy de cerca. ¿Qué te parece, Andrés? Empezar por algunos aspectos importantes. Definitivamente la primera palabra, nunca había visto que Estados Unidos fuera sacudido en plena época, reciente. A la llegada de Trump hay un antes y un después en materia política. Hemos batallado todo el 2020 con la parte económica, el dólar se mueve, nos afecta, desde luego que nos afecta. Esa es la incidencia más directa. Si de por sí el COVID nos viene afectando en cuanto al movimiento del dólar, el Tratado de Libre Comercio, con todas las imposiciones que él puso, debemos de recordar y tener muy presente en materia jurídica que los cambios que se hicieron a la llegada de López Obrador en México y del tratado, bueno, lo que era el Tratado de Libre Comercio anteriormente, vaya que sacudieron la economía porque la adecuaron, obviamente, a los intereses. Se dice siempre, se ha pregonado con dos situaciones. La primera es el destino manifiesto, donde se dice que Estados Unidos desde el siglo XVIII, pues nació para gobernar al mundo, ¿verdad? Y otro aspecto es que económicamente, pues ellos no tienen amigos, tienen negocios. Y los negocios, desde luego, pues siempre los inclinan a su favor. Entonces, ahorita creo que es un grave problema que se viene a sumar al COVID, porque si de por sí ya era una situación económica fuerte, pues ahorita con estos estragos, la especulación que es la que manejan los economistas, el estar con esta situación de qué va a pasar, mueve los mercados, hay fuga de capitales, genera inestabilidad al interior de los países, como puede ser México. Y bueno, mientras tanto, las bolsas de valores es un indicador. Digo, así como hace rato comentaste que hay una persona que está en la vitrina, ¿verdad? De estos grandes consorcios para poder determinar algunas situaciones, calificar las economías de los países, el comportamiento, etcétera. Yo creo que hay que tener definitivamente mucho cuidado, porque es una situación que efectivamente pudiese, esperemos que no, agudizarse, y de ser así, bueno, pues el primer factor que nos afecta a todos es la economía. La economía. Creo que este es un tema muy de mucha ámpula, porque hemos visto que en el efecto abanico, los connacionales, los sudamericanos, han batallado bastante a la llegada de Trump, y que bueno, el cierre de las fronteras, bueno, pues también nos han dejado otros tantos problemas, de que tal pareciera que a nivel mundial, y solo digo pareciera, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, que pues como que somos manejados, ¿verdad? A su libre albedrío. ¿Cuántas veces no se ha hecho ver en las noticias, que a veces son muy diferentes las noticias de radio que de televisión, así sucesivamente, que lamentablemente hay 40,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera norte, cuando esto no es así. Hemos visto todos los acontecimientos que han lamentablemente sucedido, y que bueno, pues está esto orientado en una situación quizás de falta de información, y creo que una vez más, recordemos que en 1960, en los Estados Unidos,
hubo una oleada llamada víctimas sin delito, porque los hippies, las mujeres, los negros, los trabajadores, levantaron la mano precisamente para que hubiese una revolución donde el Estado, algo similar a lo que ha pasado en México, simple y sencillamente era insostenible. El Estado se volvió un observador y la iniciativa privada fue la que tuvo que tomar las riendas. Cuando la iniciativa privada toma las riendas, pues es quien controla la economía. Y esto, de alguna manera, en México sucedió más tarde, pero pongo como punto de partida esto, porque en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con la religión, y no me refiero a la religión católica, sino al cristianismo en un momento dado para empatar o ser muy genérico, de alguna manera tiene mucha consecuencia, muchos efectos. A veces crean figuras como fanatismos y bueno, pues el mensaje hoy más que nunca el mundo, no necesitamos, y lo digo con mucho respeto, no necesitamos a alguien que se sienta Dios, ¿ah? Porque tal pareciera que en América Latina tenemos ese mal que ha causado tantas dictaduras, ¿ah? Y que de alguna manera hoy, ¿quién iba a imaginar que en Estados Unidos, en pleno siglo XXI, en plena época contemporánea, iba a surgir un acontecimiento tan difícil, tan duro para Estados Unidos y para el resto del mundo? Desde luego que nosotros, por la cercanía, somos los más afectados. Esperemos que el panorama no se torne más difícil de lo que ya estamos comentando, porque todos los días seguro estoy, a partir del toque de queda que se dio hace aproximadamente, no tiene ni una hora que entraron en toque de queda, seguro estoy que esto va a ir desatando algunas consecuencias de una situación lamentable, pero yo creo que el fanatismo no es bueno en ninguna parte del mundo. Ya hemos visto muchos acontecimientos, muchas consecuencias, pero sí existe, ¿no? O sea, la religión, no cabe duda que desde que el hombre tiene uso de razón, siempre ha tenido necesidad de creer en un ser superior, no importando quién sea. Entonces, es a lo que yo llamo fanatismo. ¿Y hasta dónde llega esto? El poder manipular es una situación de manipulación. En la política, no cabe duda, yo me doy mucho al tema de la argumentación, siempre digo que en la política la manipulación, la inducción, pues nos lleva a la confusión. Y ahorita mucha gente de la que seguro estamos viendo en la televisión, no saben ni por qué están ahí, simple y sencillamente pues están inducidos, están confundidos, pero la manipulación llega a tal punto que bueno, pues a veces se convierte en fanatismo, y el fanatismo ha traído grandes desgracias a nivel mundial. Eso es lo que yo puedo comentar en este momento de ese tópico que daría este puro punto para no tan solo esta charla, sino seguramente de aquí a que se resuelva, hablar de tantos elementos que merodean el tema y no acabaríamos. La verdad no acabaríamos, pero esperemos que alguien le dé el uso de la razón. No me gustaría pensar que están haciendo Hitler en otras partes del mundo, ¿verdad? Y que una persona no puede, una cosa es el Estado y otra cosa es quién lo detenta. Y la persona que lo detenta no puede sentirse que el poder que le delegan es perpetuo, es para siempre. Ese es un factor que siempre el ser humano, sobre todo aquel que se le delega el poder, y cualquier parecido con la realidad, tenemos grandes ejemplos en Sudamérica, que bueno, pues hoy estamos dando una vez muestras de que tal pareciera que no entendemos y vamos para atrás. Sí, completamente, y de hecho sí se está polarizando con tintes incluso religiosos, ¿eh? O sea, sí existe algunas personas que están llevando esto incluso a ese nivel. Y esto pues, es doblemente peligroso porque cuando
se une el tema político con el tema religioso, pues es como pues generar ahí un caldo de cultivo de una situación que en cualquier momento puede traer como consecuencia un estallido de tipo social muy fuerte, muy grave. Entonces, habremos de ver, insisto, qué ocurre, pero en México el tema electoral, bueno, pues también está dando mucho de qué hablar. Tenemos este año en México elecciones. El Congreso de una buena parte de los estados de la República se va a renovar. Existe desde luego pues una gran incógnita de qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Cualquiera pensaría que quizá repetir esta circunstancia de que Morena pudiera tener alguna gran ventaja por encima del resto de los partidos, quienes por cierto todo indica que irán en coalición, ¿verdad? Me refiero al PAN, me refiero al PRD, ¿verdad? Me refiero al PRI, cuando menos. Ya hemos visto cómo pues ya han anunciado que irán a esta elección en coalición, y lo mismo hará Morena, ¿verdad? Con otros partidos, como en este caso el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Entonces, hablamos de dos grandes coaliciones y otros partidos que pues definitivamente no irán en coalición, ¿verdad? Como estos nuevos que se acaban de crear, como el Partido Encuentro Solidario, el PES, ¿sí? Y como Movimiento Ciudadano. Pero bueno, se antoja que será interesante e importante lo que ocurra a partir de estas elecciones, porque una vez más se modificará el mapa geopolítico de nuestro país, y esto habrá de traer como consecuencia también pues más cambios, más y más cambios, ¿no? Ojalá, todos esperamos que esos cambios sean para bien, pero bueno, es sin lugar a duda parte de lo que habremos de vivir en este año 2021, que promete ser desde luego intenso, mucho más intenso que el 2020, desde luego. El tema de la inseguridad me parece que es otro de los temas que están ahí en la agenda, debe estar ahí en la agenda nacional. La realidad es que después de 2 años de gobierno y luego de la creación de la Guardia Nacional, pues los homicidios dolosos, los feminicidios, la desaparición de personas y el secuestro, pues no han disminuido. Esa es la realidad. Y esto pues es evidentemente una circunstancia que hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Que no se está haciendo o que se está haciendo mal, ¿verdad? Que no hemos podido disminuir estas desafortunadas cifras. Si a mí me lo preguntaran, bueno, pues yo diría en principio que la falta de capacidad, me atrevo a decirlo, del ex secretario de Seguridad, tiene mucho que ver en esto. Yo sí lo digo abiertamente, a mí me parece que así es, y conste que lo trato de decir sin ninguna connotación política de ninguna índole, pero sí definitivamente a mí me parece que es falta de capacidad, definitivamente. El tema de haber creado la Guardia Nacional así sobre las rodillas, ¿verdad? Sin una institución tan importante, tan trascendental, y sin haberle dado, digamos, el tiempo suficiente o el tiempo mínimo necesario para, y de planeación, ¿verdad? Para poder crear
todo un cuerpo de carácter policial que acabe por ser eficaz en cuanto a sus resultados, me parece que también ha sido fundamental. Desarticular una institución que me atrevo a decir que estaba llegando, digamos, a su consolidación en términos del tiempo que había pasado desde que se creó como Policía Federal Preventiva, sin tener capacidades o facultades de investigación de delitos, por ejemplo, hasta convertirse en una institución con una gran cantidad de divisiones, con una gran cantidad de facultades y de un gran tamaño, con una gran profesionalización, me parece y me sigue pareciendo a mí personalmente que fue un error. Con independencia de la gran corrupción que pudo haber imperado en dicha institución. La corrupción, desafortunadamente, es un tema que hay que observar, pero no nada más en la Policía Federal, sino en una gran cantidad de instituciones y de instancias de cualquier índole. Y esto pues lo hemos visto con otros ejemplos, lo hemos visto con el caso de Emilio Lozoya y lo hemos visto con el caso de la estafa maestra, solo por mencionar dos ejemplos. Pero hay seguramente muchísimos más. Entonces, a mí me parece que el tema de la inseguridad es un tema que en México nos debe seguir preocupando mucho. Insisto, me parece que los ciudadanos tenemos mucho que ver con todo este tema, tenemos mucho trabajo que realizar. El tema de la capacitación de los cuerpos policíacos debiera ser una prioridad, el tema de los exámenes de control de confianza también. Me preocupa el tema de los recursos, con el tema de la desaparición de los fideicomisos, pues desaparecen los fideicomisos, pero también como en el caso de los programas prioritarios del gobierno federal, estos que traían como consecuencia, ¿verdad? Precisamente la profesionalización de una gran cantidad de instancias, como pudieran ser las policías municipales, por ejemplo. Si se le deja esta tarea exclusivamente a los municipios, esto va a ser complicado porque está asociado a un tema de recursos económicos. Si con recursos económicos pues es complejo, o ha sido complejo poderlo realizar de manera más o menos adecuada, ahora imaginemos pretender realizar esto sin los recursos económicos a veces necesarios. Hay de municipios a municipios, ¿no? Hay unos que son muy grandes, hay unos que son muy fuertes, que cuentan con una gran cantidad de recursos, que me parece que no tendrían mayor problema en poderlo hacer, pero hay otros que a duras penas pueden, digamos que, tener lo mínimo necesario para poder subsistir de manera más o menos adecuada. Entonces, en este caso, estas policías, pues evidentemente que son muchas, pues evidentemente seguramente van a estar en problemas, y esto, lejos de beneficiar el tema de la seguridad, seguramente lo va a agravar en gran medida. Es un tema no de buenas intenciones nada más, es un tema de trabajo y es un tema asociado a recursos, es un tema asociado a conocimiento. Se da un cambio de titular a nivel de la Secretaría de Seguridad Pública, y en este caso, bueno, pues ahora va a ser ocupada por una mujer que tiene estudios de periodismo y una gran experiencia, digamos, en materia política. Ojalá que traiga buenos resultados para nosotros, para el país. El reto es enorme. No sé, digo, me preocupa que no sea
una persona, digamos, especializada en la materia de seguridad. Eso es lo que a mí me preocuparía en principio, y pues, ojalá que esto no se traduzca o se siga traduciendo en malos resultados. ¿Qué opinas, José Luis? Híjole, pues muchos temas de primera mano, mucho que analizar. Empezaría por el tema de los partidos. En México, híjole, no podemos presumir de nada, porque cada que hay una elección como en el 2021, hay nuevamente algunos que se enriquecen. Ajá. A costa de lo que estamos viviendo del 2020 a la fecha, creo que no, lo pondré en una palabra común y corriente. No sería justo, decía Platón, igual entre los iguales y desigual entre los desiguales. Pero él realmente la connotación que le daba a esta situación, a esta figura, es que alguien que se mide en igualdad de circunstancias, alguien que tiene dinero, alguien que tiene la posibilidad, alguien que no lo tiene, pues desde luego, pues sería con su mismo, con la misma característica. Y estas ideas hoy, ¿qué presentes se hacen cada que hay una elección en México? Tal pareciera que no hemos aprendido. En Estados Unidos, por extraño que parezca, con todo y su sistema electrónico, hoy dio muestras el año pasado que con esa tecnología, bueno, no fue suficiente porque aún así se declaró como si se hubieran llevado las elecciones en México, un fraude y un conteo voto por voto, casilla por casilla. Es decir, tal pareciera que la confianza, una palabra tan fácil de decir y tan difícil de entender, sigue colapsando a las sociedades en el mundo. No creemos en las personitas que lamentablemente les gusta detentar el poder, y tal pareciera que cuando lo detentan se sienten Dios, y no, yo creo que no, yo creo que no es por ahí la situación. Por eso hace ratito señalaba la cuestión, sobre todo en Estados Unidos, la importancia que ha tenido la religión. En Estados Unidos la religión ha sido tan importante para todos los presidentes que han gobernado, que el único presidente que fue católico, que fue John F. Kennedy, lo mataron precisamente por no ser un protestante, sino por ser un presidente católico. Hasta allá me meto en esa situación, porque el protestantismo tiene mucho que ver con la cuestión política en los Estados Unidos. En México es una situación, un revuelo, una combinación bien, a veces cuando se acercan, pues nada más salen a relucir tantas verdades que nosotros en la escuela o en la universidad de la vida práctica nos damos cuenta como sociedad. Ya no tenemos una venda en los ojos. Creo que a partir de la llegada de los medios electrónicos, de las redes sociales, ha venido despertando poco a poco la sociedad. Cuando menos necesitamos una sociedad crítica, una sociedad analítica, una sociedad que verdaderamente lleve o decline a favor de quien vea por el bienestar social, por el bienestar común, por la sociedad. No necesitamos a alguien que llegue, porque los mismos, independientemente en qué partido hoy se encuentren, si ustedes hicieran un análisis de quiénes son los que están actualmente en el PAN, en el PRI, en el PRD, en Morena, pues siempre han sido los mismos. Se conocen desde que eran estudiantes o desde algunos desde que eran jóvenes, más jóvenes. Y bueno, nada más han ido cambiando el nombre del partido, han visto la forma de favorecerse y bueno, pues hasta la fecha lo van a seguir haciendo, aunque aquí cambiara el mecanismo electrónico para poder votar, aún así pasaríamos exactamente en los mismos términos lo que acaba de pasar en Estados Unidos. No confiaríamos, ha llegado la falta de desconfianza a tal grado que ya no se confía absolutamente nada, porque todo a partir de hace algunos años resulta ser un fraude, resulta ser un robo de casillas, un robo de votos, en fin. Y esto obviamente es a colación de que es tan cerrada
es tan poco el número de gente que vota. Digo, no es el caso de Estados Unidos, donde yo creo que esto sí sirve como ejemplo a nivel mundial, que más de 150 millones de personas salieron a votar. Eso aquí en México, bueno, ni siquiera llegamos a ese número de población. Ajá. Pero más sin embargo es increíble, o sea, la cantidad de gente que salió a votar. Aquí la falta de cultura de que pues lo haga o no lo haga, va a quedar o van a ganar, creo que nos está metiendo en un problema. Y en mayor o menor medida sí debemos de ser críticos, analíticos, porque sí nos está afectando, cada día nos va a afectar más. Se supone, y solamente voy a entrar a una situación de política pública, que no iban a subir las gasolinas. Hoy, a partir del 1 de enero, subieron la gasolina. Y nada más lo voy a poner así muy sencillito. Si sube la gasolina, sube todo. O sea, esto es un maquillaje. Digo, y yo creo que sí lo entienden ustedes, por lógica, si detono la gasolina, inmediatamente cuántos productos no se transportan, cuántos productos por avión, por barco, de manera terrestre, como sea, pero se transporta. Entonces pues todo va finalmente a pegar en ese incremento que van a tener los productos. La canasta básica, solamente cuando la refiero, pues es una fuente histórica, quizás de hace 30 años, cuando, híjole, estaba en la cúspide de llegar a su final. Ahora solamente nos sirve de mero comentario, de fuente histórica, porque hoy definitivamente con los salarios que hay, de paupérrimos, ajá, es increíble que en este momento los partidos, aún así renunciando a parte del presupuesto que les dan para llevar a cabo estas campañas, es increíble. Si donaran, si nos dieran a esos 100 millones de mexicanos todo el dinero que ellos reciben, tranquilamente pudiéramos vivir sin trabajar todo el 2021 sin contagios, sin contagios. Ajá. Pero no lo van a hacer, no lo van a hacer. Ellos prefieren favorecerse, no obstante, que tienen la forma de seguir adelante, de capitalizarse, porque ya se han capitalizado. No obstante, a ellos no van a dejar el dinero. O sea, bien lo decía Tomás Hobbes, el hombre es egoísta por naturaleza. Ajá. Entonces no lo va a permitir. O sea, pues que se sigan muriendo, no hay problema. Tarde que temprano van a encontrar la vacuna, la cura, como sea, con costo, sin costo, como sea, pero va a llegar. Y entonces, bueno, pues alguien tiene que ser el pagano. Qué tristeza que, bueno, así como en Venezuela, pues en México estemos no tan lejos. A veces, cuando doy una charla de esta manera, tal pareciera que en vez de estar hablando de México, estoy hablando de Venezuela, ¿verdad? O sea, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y entonces, el mal tal pareciera que no nos vamos a curar, no nos vamos a curar, sea por redes sociales. Digo, qué contradictorio resulta que, bueno, digo, finalmente aquí el amiguismo es una palabra que en la vida tiene tanta fuerza, que hoy por hoy estamos viendo que el presidente, a pesar de que el doctor López-Gatell lo cacharon ahí en vacaciones en Oaxaca, no lo corre porque es su amigo. O sea, y bueno, pues una vez más, este presidente, para mí, en un análisis crítico y analítico, debió de haber estado en los años 40, 50, después quizás de que Adolfo López Mateos, en fin, pues debió de haberlo sucedido en el poder, porque definitivamente es un presidente vetusto, añejo, no está actualizado. En fin, o sea, en este momento, qué necesidad de liderazgo de alguien, de una gente joven preparada que pueda llevarnos a un mejor puerto, a un mejor camino, y no a seguir en ese lamentable sesgo. Tal pareciera que México ha vivido en una pausa, beneficiando a algunas personas, pero lamentablemente, me refiero en cuanto a la riqueza, porque aquí la riqueza que da México sigue siendo para las mismas familias y sus descendientes. Y así lo vemos. O sea, la riqueza formal o la informal se sigue privilegiando para exactamente las mismas familias, los mismos apellidos. Qué tristeza.
qué tristeza me da eso. Y eso va a colación de que aunque en este periodo se hable mucho de evitar la corrupción y la impunidad van de la mano. La corrupción y la impunidad van de la mano. Si se abate la corrupción, pues también se estaría abatiendo la impunidad. Pero si no se abate la corrupción, pues tampoco se abate la impunidad. Y con ello el crecimiento de los delitos. Quizás ahorita pues, los han mantenido en cuanto a lo que ya hablaba nuestro buen amigo el doctor Edgar, el homicidio, la desaparición forzada, el secuestro, la delincuencia organizada transnacional. O sea que, caray, estos sí están bien organizados, ¿no? Ya vimos todo lo que son capaces de hacer y definitivamente han rebasado por mucho al Estado. Creo que en esta situación de la corrupción, de la impunidad, de la falta de competitividad, nos está generando, nos está colapsando. Creo que este tipo de foros deben de ser necesarios para despertar, para quitarnos la venda que tenemos en los ojos. Hace como 2 años, en una entrevista que Carmen Aristegui le hizo a Enrique Clausen, le dijo, oiga, ¿y usted cómo ve a la sociedad mexicana? Y consta que estoy hablando de hace más de 2 años. Y le dijo, pues, finalmente, para atender su respuesta, para atender su pregunta, le tengo que decir que veo a todos los mexicanos con una venda en los ojos. Ah, caray, me preocupa su respuesta. Y entonces le replicó, dice, pues a mí me preocupa más que algún día se la quite. Entonces, lamentablemente así hemos estado los últimos años y cualquier, hay gente que se ha metido, hay un autor, ahorita me acuerdo el nombre, pero Vacíos del Poder, ¿ajá? Donde tal parece, bueno, pues aquí más allá del pelearse por una gobernatura, una presidencia, por una diputación, etcétera, pues hay un vacío de poder, insisto, esto solamente mueve lo económico. Qué feo y qué triste es llamar que cada que se avecina una campaña como la que está transcurriendo en México, se hable de términos, así como el doctor hace rato nos habló del término geopolítica, también se hable de narcopolítica en una campaña electoral. Qué tristeza, porque creo que deberíamos de estar muy lejano de esa palabra, más sin embargo, cada que llega una persona tiene que pagar favores, como la policía, porque también es un tema que se tocó. Hoy la policía, que debería de estar debidamente preparada, profesionalizada, un servicio profesional de carrera, pues ha menguado todo, ¿verdad? Porque ya cuando, insisto, se quiere quemar algún partido, algún servidor público, nos damos cuenta que cuando van a buscar en búsqueda de su expediente, bien fácil quemarlo, como el que hoy es el que dirige a la seguridad pública en la Ciudad de México, ¿no? Que no aprobó los exámenes de confianza y en fin, ya para qué digo más, si nos metemos al análisis, pues resultaría ser que ni siquiera podía hacerse responsable de ese encargo, pero bueno, pues es cuestión política, si el amiguismo y las cuestiones en este sentido se pagan, bueno, pues son muestra clara de estos ejemplos que tenemos. Hoy la policía, en esa falta de preparación, pues lamentablemente hay 3 esquemas no menos importantes. Y lo manejo en un contexto real, práctico. El primer esquema que nos puede pasar es que si negocia el policía con la persona que detiene, puede quedar todo en una cantidad de dinero. Si bien nos va. Si no, pasamos al segundo esquema, que es que nos presente al Ministerio Público y bueno, pues ya nos dejará la suerte, si es que no le siembra, como suele suceder, ¿verdad? Algo a la persona. Y finalmente, el peor escenario es que el mismo policía entregue a la persona la delincuencia organizada. Entonces, los escenarios no son nada sencillos. Desde luego que esto es del conocimiento de los políticos, todo va junto con pegado. Ellos necesitan dinero para financiar una campaña política, desde luego que se necesita dinero, así sea a través de las redes, así
a lo mejor sea más económico, pero aún así se necesita dinero. Y entonces, bueno, ¿de dónde sale el dinero? Que siempre sale a relucir que todos han obtenido de una u otra forma ilegal, ilícita, recursos. Ajá. Pero más sin embargo no se hacen daño, no se hacen daño. Tal pareciera que, bueno, sale el comentario, sale la nota, ellos lo que provocan es quemar al partido, a la institución que ellos forman parte, y no pasa de ahí, no trasciende. Digo, ya nos dimos cuenta, ahora que salió Peña Nieto, bueno, pues toda la gente que se favoreció, que son los nuevos millonarios, y no pasa nada, ¿no? Aquí finalmente esos vacíos de poder de Edgardo Eustaglia, desde luego que sí tiene mucho que ver en ese libro. Por cierto, también por ahí hay un prólogo de ese libro de Carmen Aristegui. Entonces yo se los recomendaría que lo analizaran en su oportunidad, porque es un muy buen libro. Incluso dentro de algunos de los temas que analiza en esos vacíos de poder, no más es de la política, sino también del ámbito jurídico. Entonces, creo que estos temas nos llevan a una conclusión para seguir llevando todos bajo este esquema, dentro de los principales retos a enfrentar durante el año 2021. No queda otra que decir que el ejército, si Calderón en su época, que quiso, a partir de que el Estado se hizo chiquito, de que dejó de ser esa aplanadora porque dejó de tener el control, el dinero, que todo lo empezó a vender a la iniciativa privada, o darle gran auge a la iniciativa privada para inmiscuirse en todo. No es extraño pensar que y lo vuelvo a tocar, si alguien tiene el control es quien tiene el dinero. Si el Estado dice que no tiene dinero, pues entonces ya no tiene el control. Entonces el Estado se vuelve un ente chiquitito, como un chicharito. Nada más se vuelve un observador. Hoy la iniciativa privada mete en un gol y dona computadoras, dona uniformes, dona... O sea, es increíble ver cómo la iniciativa privada, bueno, pues está haciendo las veces de lo que el Estado ha dejado de hacer. El Estado solamente es un Estado observador. Y lo único que controla, aunque parezca increíble, se le denomina control negativo externo institucionalizado. ¿Y eso qué es? El Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y las policías, ¿verdad? Y eso más o menos que es lo que no ha querido perder el control, y que si hubiera podido Calderón, cuando él fue presidente, pues no lo vendió porque a lo mejor se hubiera echado la soga al cuello, ¿verdad? Pero, híjole, qué importantes son estos temas para poderlos comentar. Nos lleva, tal pareciera que nos lleva uno tras otro, pero esto es de análisis. Entonces, qué importante estos foros para volvernos críticos, y como lo dije hace un momento, ojalá ustedes que tuvieron el interés de conectarse, pues cuando menos sí se quiten un poquito esa venda de los ojos. No sé qué opinión te guarde, amigo Edgar. Pues, híjole, muy, muy complejo, porque pareciera que esta es una historia de pronto de héroes y de villanos, ¿no? O sea, o son héroes o son villanos, ¿no? En este caso, bueno, referías al señor Gatell, el presidente lo dijo, este señor no creo que haya una sola persona en el mundo con las características de López-Gatell, con ese conocimiento, ese profesionalismo, y ahí están los resultados. Digo, uno puede decir lo que uno quiera, pero los resultados ahí están a la vista de todos. Entonces, defender lo indefendible es algo que pues probablemente en política, en esta política a la que estamos acostumbrados en México y en algunos otros países, sea muy válido, pero no cuando queremos hablar de seriedad, no cuando queremos asumir una postura crítica, no cuando verdaderamente hablamos de solucionar los problemas
y porque de no hacerlo además, pues a los ciudadanos, a nosotros los ciudadanos de a pie, ¿verdad? Vaya que sí nos debe de importar e interesar, porque si alguien nos afecta, si esto le afecta a alguien, pues es a nosotros, a los ciudadanos. Entonces, debíamos de ser los más preocupados porque esto se aclare y no quede así nada más, ¿no? Entonces, desafortunadamente, bueno, pues hemos cometido como sociedad grandes pecados. Y esos grandes pecados justamente son de pronto ser demasiado permisivos, ¿verdad? Muy poco críticos, desde luego muy poco propositivos, ¿no? Si somos permisivos y poco críticos, pues evidentemente ya no digo que además todavía tengamos que ser propositivos. Entonces, de eso se trata, de empezar a cambiar la realidad, de empezar a cambiar la circunstancia y modificar de la mejor manera posible desde la sociedad civil, desde la academia, desde todos estos foros, ¿verdad? Justamente la conciencia de quienes, insisto, de una o de otra forma, como ciudadanos en principio, y luego como profesionales y profesionistas, pues me parece que tenemos una gran responsabilidad que cumplir en ese sentido. Entonces tenemos esa gran responsabilidad de seguirnos preparando, esa gran responsabilidad de ser cada vez más críticos, de ser cada vez más propositivos y de marchar al mismo ritmo que se van generando esta cantidad de situaciones y circunstancias, e incluso hasta llegar al punto de poderlas rebasar, ¿verdad? Y estar muy por delante de ellas y finalmente esto significa estar en la vanguardia. Queremos estar en la vanguardia, pues insisto, hay que seguir hablando de estos temas y hay que seguirnos preparando. Y hay muchos más temas, digo, temas que evidentemente vamos a seguir viendo en la agenda de todos los días. Bueno, pues los movimientos feministas, por ejemplo, ¿verdad? Los movimientos feministas han estado, de alguna manera, motivados por el tema de la pandemia, han estado, digamos, con no toda la fuerza a la que nos tenían acostumbrados. Sin embargo, verán que será una situación, serán movimientos que se presenten cada vez con más fuerza, cada vez más reactivos, y insisto, habrá que ver de qué manera se puede pues dialogar, de qué manera se puede asumir toda esta circunstancia que tiene que ver con el feminismo, y que yo me atrevería a decir que hay dos grandes tipos de feminismo, ¿no? Aquel que, insisto, que es crítico, que es propositivo también, y aquellos que van de la mano del anarquismo, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el anarquismo no es lo que se dice que es el anarquismo. El anarquismo es una propuesta política, filosófica, de pensamiento, a través de la cual se creía, ¿verdad?, que un determinado grupo social estaba en contra de las normas, no por el hecho de estar en contra, sino por considerar que las normas ya no eran necesarias en ese grupo social, por haber llegado a un importante grado de desarrollo entre ellos. Este anarquismo, el anarquismo real, que al final acaba siendo una utopía, ¿verdad? No es el anarquismo que hoy se abandera y el anarquismo que hoy se defiende. En principio estamos mal porque no sabemos ni siquiera lo que es el anarquismo, y le damos una connotación de anarquismo a algo que no es anarquismo. Y entonces elevamos la discusión hacia cuestiones que no tienen ningún sentido, que
y que no, ni siquiera tendrían por qué ocurrir, creo yo. No de esa forma, no con esas connotaciones tan negativas como las hemos estado observando. Yo me quedo con el feminismo que es, insisto, crítico, positivo, y de cual forma parte una gran cantidad de mujeres en este país y en el mundo. Me parece que ya nos hace falta una presidenta en México, ¿no? Me parece que urge que ya lo tengamos, ojalá que sea muy pronto, ¿verdad? Me parece que ahora más que nunca las mujeres han ganado espacios, y me parece que ciertamente los hombres tenemos que darles la oportunidad a las mujeres hoy más que nunca de que se manifiesten, de que se expresen, y por qué no decirlo también de que gobiernen, ¿verdad? Por supuesto que así debe ser, y de que tengan una gran cantidad de espacios en la iniciativa privada y en todos lados. Sin embargo, tampoco a costa, ¿verdad?, de la masculinidad, o a costa de los hombres, porque, bueno, finalmente los hombres también merecen de oportunidades y de respeto, y de, junto con las mujeres, poder generar todo un gran movimiento a través del cual, insisto, se hable no necesariamente de hombres y mujeres, sino de ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? En fin, es trascender a través justamente de involucrarse de manera adecuada en los problemas que nos aquejan. Entonces, insisto, será un tema que seguirá dando mucho de qué hablar, y desde luego hay otros temas no menos importantes, como pudiera ser pues el tema eminentemente económico, ¿no? El tema eminentemente económico, a través del cual se asocia otra gran cantidad de situaciones que, insisto, tienen mucho que ver con lo político, como pudiera ser, por ejemplo, esta situación, esta cuestión que tiene que ver con la autonomía del Banco de México. Hay que recordar que el Banco de México es un organismo público autónomo, y que en teoría, bueno, pues al frente de este organismo público autónomo está un gobernador quien en teoría no tendría por qué seguir las instrucciones que en materia de política económica le indicara el presidente de la República. Sin embargo, bueno, a últimas fechas hemos visto cómo existe una desafortunada, creo yo, ¿verdad?, posibilidad de que se atente contra esta autonomía con la que cuenta el Banco de México. Hay que estar muy pendientes de ese tema también, hay que seguirlo muy de cerca. Me parece que sería muy grave y muy triste que esto pudiera llegar a cambiar, pudiera llegar a modificarse por cuestiones e intereses de tipo político y de poder, finalmente, ¿no? Cuando tú quieres tener esta posibilidad de incidir en este tipo de situaciones, bueno, pues insisto, puede llegar a ser muy, muy grave. Me parece que uno de los grandes logros que ha tenido nuestra economía en los últimos años, amén de los grandes problemas que hemos tenido, es justamente esta autonomía con la que cuenta el Banco de México. Sin embargo, insisto, pues habremos de ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas, en los próximos meses, en relación con este tema. Y el tema, pues, de las variables macroeconómicas, bueno, pues es un tema no menos importante. Hace un momento lo refería el doctor José Luis. Él hablaba de la inflación. La inflación es un tema que, insisto, es una variable económica que
durante varios años había permanecido más o menos controlada. Evidentemente tiene que ver con el alza de los precios, pero tiene que ver con muchas otras cuestiones. El solo hecho de incrementar la cantidad de circulante que existe en la economía, bueno, pues trae como resultado, trae aparejada evidentemente inflación, sobre todo cuando no va de la mano con la cantidad de bienes o de productos y de servicios que se producen en la sociedad. Vamos de la mano con lo que todos conocemos como el Producto Interno Bruto. Evidentemente, si algo preocupa en nuestra economía y en muchas otras a raíz de todo este tema que tiene que ver con la pandemia, es justamente eso. Desde antes de la pandemia ya en México se veía una tendencia, digamos, negativa en cuanto al crecimiento económico se refiere. La economía en México venía creciendo alrededor de un 2% anual. Evidentemente, pues con este porcentaje de crecimiento, pues no podíamos, digamos, aspirar a mucho, ¿verdad? Sin embargo, con el tema de la pandemia, bueno, pues México y muchos países sufrieron un gran descalabro en términos de crecimiento económico, y ahora, bueno, pues hay que tratar, pues, digamos, ya no nada más de crecer, sino de no decrecer, ¿verdad? De no contar con números negativos. El desplome real fue de hasta 14 puntos porcentuales por debajo, ¿sí? Digamos, del nivel cero, y esto evidentemente pues es un golpe durísimo para cualquier economía. Me parece que hablar de crecimiento, por lo menos económico, en este año va a ser complicado, pero pues nos compete, insisto, a todos como sociedad que unamos esfuerzos y que desde la trinchera que cada uno tenga, bueno, pues hagamos por producir, hagamos por trabajar, hagamos por generar, ¿verdad? Yo sé que es complejo, ¿verdad? A veces, pero esa es la receta. La receta es trabajar, la receta es producir, la receta es dar empleo. Y alguno de ustedes está preocupado por estos temas y está en condiciones de dar empleo, pues háganlo. Si hay quienes estén buscando empleo, bueno, pues en principio les diría, pues acérquense a nosotros. Nosotros estamos justamente trabajando en esta posibilidad de construir una gran bolsa de trabajo, una gran plataforma, junto con los aliados estratégicos, que nos permita justamente poder promover en alguna medida todo esto que tiene que ver con las fuentes de empleo, las fuentes de trabajo. Créanme que por la parte que tiene que ver con nosotros, haríamos todo lo que está a nuestro alcance para poder pues apoyarles en estos momentos difíciles, pero no somos la única instancia. Me parece que hay una gran cantidad de instancias que pueden contribuir a que esto ocurra. Me parece que la actitud que tengamos, si estamos en condiciones de seguirnos preparando, pues hagámoslo. Me parece que eso es fundamental que ocurra, que no lo dejemos de lado. Ya lo hemos visto que el tiempo es uno de los recursos más importantes, quizá el más importante que tenemos los seres humanos. ¿Sí? El factor tiempo no debemos de desperdiciarlo. Hemos aprendido esa lección como parte de esta pandemia.
Entonces, ocupemos nuestro tiempo de la mejor manera posible. A eso se debe que en días como hoy, pues nosotros estemos llevando a cabo esta actividad académica. Nosotros dijimos, bueno, pues es un día, sí, es un día familiar, es un día de pronto que normalmente se destina a descansar, pero vamos a dar la oportunidad de platicar durante un lapso de tiempo más o menos corto, pero adecuado, de muchos de estos temas, justamente como para abonar a tratar de estar conscientes de ello y trabajar en consecuencia. Entonces, insisto, esta cuestión que tiene que ver con la economía, las variables macroeconómicas, pues evidentemente no será un tema que sea, digamos, muy, eh, muy adecuado, ¿verdad?, en cuanto al crecimiento. Sin embargo, me parece que sí habrá una situación mucho mejor a la que vivimos en el año 2020. El año 2020 fue caótico porque pues se cerró absolutamente todas las posibilidades de crecimiento, se despidió una gran cantidad de personas de su trabajo, en fin, no hubo prácticamente desarrollo, sino todo lo contrario. La circunstancia y las posibilidades que nos brinda este 2021 son completamente distintas, a mi parecer. Creo que hay una gran posibilidad de hacer grandes cosas en la medida en la que evidentemente cada uno de nosotros asuma ese reto. Desde acá, desde esta trinchera, desde el INCINE Colegio Superior de Certificación y desde la INCINE Barra Internacional de Profesionistas, estamos en la mejor disposición a apoyar a quien así lo requiera, a través de esto que ya les había yo comentado, ¿no? Tratar de boletinarlo, ¿no? Y buscar o ayudarles a buscar quizá la mejor opción para que puedan ustedes en un momento determinado pues desempeñarse si es que tuvieran esta necesidad de hacerlo. O si conocen a alguien que tenga, pues desde luego que estamos en la mejor de apoyarlos. Y bueno, pues evidentemente casos representativos que tienen que ver con cuestiones del interés nacional, como este que mencionábamos de Rosario Robles, aquello que tiene que ver con el echar a andar la maquinaria, digamos, de procuración, de administración y de impartición de justicia, me parece que es fundamental. Hoy, por ejemplo, nuestros juzgados prácticamente están cerrados. Y esto, pues evidentemente es algo muy preocupante. Yo lo catalogo como, pues casi diría yo grave. ¿Por qué? Porque esto que nos llenamos la boca en decir los abogados que debe de ser, digamos, parte del día con día, del quehacer jurídico, que es tener una justicia pronta y expedita, pues durante todo el año 2020 y ahora con el inicio del 2021, bueno, pues queda en entredicho, y esto es gravísimo porque pues hay mucha gente esperando a que se le haga justicia, que se le imparta justicia y a que se le administre justicia. Entonces, ojalá que cuando antes esto mejore, esto bien, ¿verdad? Porque vaya que la situación y las circunstancias regresen a la normalidad en muchos aspectos, pero desde luego no está alejado de lo mínimo necesario, de lo fundamental que debemos de tener
tenemos en este país. José Luis. Sí, no, bueno, tantas cosas. Por aquí estoy viendo un comentario en el chat, pero entre los comentarios que tú vienes, lo que están la compañera Lupita a través del chat, quisiera abordar, porque el tiempo siempre se va muy rápido, lo siguiente. No quiero pasar por alto que bueno, en mi anterior intervención, creo que debemos de apostar, los partidos políticos tarde que temprano en decadencia. Cada día la sociedad va a apostar, pues digo, en una mejor condición, quizás apegada a una ONG, o como se llama a través del Tratado de Roma, un organismo internacional, personas de la sociedad civil que no tengan nada que ver con partidos políticos, quizás tarde que temprano sean los que tengan esa funcionalidad, porque yo sí no quiero pasar por alto que la única forma de ver estas campañas políticas y la forma en la que se desarrollan, no cabe duda que estamos hablando de una decadencia. Ajá. Y que cuando hablamos de una decadencia es porque están pasando por la última transición, y esa transición va a hacer que toquen el suelo y obviamente haya una reestructuración. Esperemos que en el momento que esto suceda, las ONG o los organismos internacionales, que son estas mismas ONG, muchas privadas, desde luego, de alguna manera sean las que gobiernen los destinos de los países, porque tal pareciera que el ser humano va a ser muy difícil que se ponga de acuerdo. ¿Y qué falta hace? Ahí también estoy de acuerdo en que las mujeres, digo, tanto terreno han ganado en el ámbito social, que definitivamente si las posibilidades no se cierran, es decir, si la idiosincrasia por ese antecedente tan fuerte que tenemos en México no se cierra, ojalá en un futuro nada lejano tengamos como presidenta a una mujer. Y, como se ha venido haciendo, cada día, por esa paridad de género, la intervención de la mujer absorbiendo, digo, yo lo veo en un salón de clases que ahora resulta ser que de la matrícula hay más mujeres que hombres, ya empieza a revertir, es una fenomenología, empieza a suceder esto y bueno, eso quiere decir que va a dar lugar a otro tipo de acontecimientos o eventos. Esperemos que así sea. Tampoco quisiera dejar pasar por alto que, bueno, pues no cabe duda, y lo digo con respeto a la libertad de creencia, por ahí se dice que uno de los pecados, hace rato que empezó a hablar nuestro amigo en común, Edgar, habló de la palabra pecado, ¿verdad? Y a veces se ha dicho que el pecado más grande de México es ser católico, porque los países protestantes de alguna manera se conducen de diferente forma. Y yo, para no transgredir y agredir a nadie con este comentario, solo quisiera, a manera de ejemplo, vertir estas diferencias, porque un país donde, bueno, hay un protestantismo, pues la gente se levanta con el ánimo de trabajar, de llegar antes a su trabajo, de ser productivo, porque a partir de que en el siglo XVI cortaron ese cordón umbilical, esa tranquilidad que teníamos en el feudo, la reglita de que si no te contratas, no consumes, si no consumes, no produces, tal pareciera que el protestante trae un chip de que hay que llegar puntual, hay que trabajar, no hay que hacer descansos, no hay que comer mientras estoy trabajando, debo de ser productivo, debo de dedicarle tiempo a la familia, porque hasta eso, no por el hecho de que sean efectivos, quiere decir que descuidan a la familia. En fin, una visión muy diferente. Tal pareciera que la época medieval o edad media para no, para ser más precisos, en la Edad Media, el catolicismo se vio sesgado de que, bueno, pues si Dios te hizo panadero, te hizo obrero, pues caray, la resignación, tú debes aún así de darle gracias a Dios
que eres así, ¿no? En esas condiciones. De lo contrario, bueno, pues estás sublevándote y si te sublevas, pues te vas a ir al infierno. Y entonces, por tradición, tal pareciera que a veces somos una fábrica de tabús, ¿verdad? Dentro de tres esquemas que voy a manejar, el lenguaje, la cultura y la tradición. A veces la cultura, que para mí es el acervo histórico, parecemos una fábrica de tabús, ¿verdad? Que si la virginidad, que si la hombría, y tantos tabús que no podemos romper, que hace ratito la falta de entendimiento entre la diferencia de feminista, género, anarquismo, la falta de precisión. El lenguaje a veces nos hace, digo, si como pensáramos lo pudiéramos decir teniendo el conocimiento, no tendríamos ningún problema. Pero a veces cuando lo expresamos, quedamos tan distantes de lo que queríamos decir que tenemos conflicto, problemas. Y esto es lo que ha pasado en el mundo, o sea, por no sabernos dirigir, conducir, hemos tenido guerras, ¿verdad? La Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, precisamente por falta de entendimiento, de dirección. El acervo cultural de estar fabricando tabús, híjole, qué difícil. En algunas partes del mundo que la mujer, hablando del feminismo, están luchando por su cuerpo, y cuando hablo de su cuerpo, que el aborto no sea penalizado. Qué tristeza que en época del siglo XXI estemos viendo estos acontecimientos de luchar por su cuerpo. Yo estoy a favor de que el aborto no sea penalizado. Ajá. Desde luego que debe de haber una medición, o sea, no puede ser tan libre, pero desde luego estoy a favor de esa parte. En cuanto, bueno, finalmente si llegamos a la tradición en estos tres conceptos, lenguaje, cultura y tradición, llegaríamos a la tradición bajo un esquema muy particular. Nadie puede opinar sobre lo que no conoce. ¿Y cuántas veces desde el legislador, el político, el profesionista, con esa falta de precisión de términos, utiliza como si fuera sinónimos todo? Y entonces no podemos estarnos conduciendo por la vida así, porque efectivamente nos traería una consecuencia más grave. Y a veces quien sí ha estudiado, quien se ha compenetrado, pues nos hace hacer pasar un mal rato o quedar mal. Entonces no cabe duda que la academia, que la actualización, que la capacitación, incluso la certificación, porque era, qué curioso, ¿verdad? Ahora vamos para atrás. Ahora, no obstante tener una licenciatura o una carrera, los abogados se nos exige que estemos certificados para actuar en materia de justicia para adolescentes, para actuar en materia de mediación y conciliación. O sea, ya no nos está alcanzando el título y la cédula que tenemos, porque tal pareciera que esto es una regresión de las habilidades que debemos de tener, y que el abogado en esa práctica, pues a veces es el que más tarda en aprender la práctica, valga la redundancia, en el campo social, ¿verdad? Cuando la sociedad está demandando a profesionistas que sepan hacer algo. No me quiero desviar mucho, porque, bueno, en esta tesitura con tantos temas, el legislador no debe de sentir tranquilo su corazón por el hecho de cumplir que está legislando, porque los problemas nos está endosando a los que nos dedicamos a esta labor. Y yo creo que cuando hablo de esta labor no nada más estoy refiriéndome a abogados, a criminalistas, a psicólogos, a todos los que tenemos necesidad desde nuestra trinchera de interpretar algún ordenamiento. Ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el legislador solamente cumple con su función de levantar la mano para que se produzca la ley. Es decir, ¿qué tanta funcionalidad va a tener esta ley en la práctica? Eso ya no le interesa, ahí ya no se mete. Ajá. Eso ya no es parte de la responsabilidad. Si quedó bien, si quedó mal, si le metieron una palabra acorde o no, el problema ya lo tenemos aquellas personas que vamos a tener que interpretar, y que, como lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desentrañar el contenido de la norma. Y qué difícil labor, qué difícil tarea. Tampoco podemos
aunque sé que no es propiamente dicho del tema, solo aprendemos a valorar en la práctica de los años, de la experiencia, pues la profesión, los tiempos, el tiempo y los sacrificios que nos costó. No podemos estar sacando a los jóvenes a la sociedad sin que entiendan realmente el ejercicio de la profesión, y dos, que malbaraten lo que pues a veces ningún profesionista ya con años lo haría. Entonces, toda esta situación nos lleva a una situación. Hoy aparentemente voy a hablar de muchos temas, pero para no perder la idea, esto lo estoy hablando en razón a las personas que tienen oportunidad de estudiar, pero veámoslo en los lugares donde los niños que no tienen oportunidad de estudiar están como halcones allá en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, y que son halcones y que reciben 10, 12 mil pesos, pues esos niños ya no les van a, imagínense cuando estudien y alguien les quiera pagar de manera formal esa cantidad de dinero, pues, por eso mucha gente ha engrosado las filas de la delincuencia, porque pues les pagan por no hacer nada. Y qué tristeza es que mientras alguien está quebrándose la cabeza estudiando, pues por otro lado hay una facilidad para el mal, ¿verdad? Bien dicen que el mal se contagia en segundos, el bien tarda, se aprende pero tarda más. Bajo este esquema, efectivamente necesitamos cambiar los esquemas, y cuando hablo de cambiar los esquemas es de que estamos involucrados todos. Ojalá este tipo de charlas fueran más a menudo, más frecuentes, sobre todo por dos situaciones. Una, para que desarrollemos esa parte crítica. Dos, porque sé que en algún momento, si bien es cierto, este es un tema muy grande, muy genérico, también lo podemos particularizar para que ustedes quizás en otra propuesta de foro, un curso, taller, etcétera, también tengamos la oportunidad de retroalimentarnos, de tener la precisión de diversas situaciones, y por eso surge la Insigne Barra. La Insigne Barra, a través de aglutinar a diferentes profesionistas, se hace porque hay una necesidad de conocimiento. A partir de que en el 2008 a los abogados nos cambiaron el sistema, sentimos de repente no podernos agarrar de ningún lado, porque literalmente cambiaron todos y todos regresamos finalmente a capacitarnos. Estamos construyendo actualmente, todos estamos construyendo actualmente desde el 2008 a la fecha, estamos construyendo el sistema. Por lo tanto, la fuente histórica de lo que es del 2008 para atrás, lo vemos como fuente histórica. Esto ha servido también para una depuración. Mucha gente que ya no quiso actualizarse, que ya no le quiso entrar, pues va quedando desfasada, como lo dice el decálogo del abogado. Pero seguro estoy que esto compromete a los criminalistas, a los criminólogos, a los psicólogos, a los pedagogos, a los médicos, politólogos, filósofos, abogados, arquitectos, etcétera, nos compenetre a todos. O sea, todos tenemos que mirar, hacer un frente común para que esto sea mejor. No es posible, de verdad, hay una cerrazón que solo pasa en México, en un contexto muy genérico, que con el pleno COVID, a una persona que es enfermera o que es médico, lo querramos acabar por una idiosincrasia, y dije, a veces fabricamos, le pego, lo golpeo. No, yo creo que la cultura hace la diferencia. Más sin embargo, bueno, pues aquí prefieren en México, pues a veces voltear a situaciones más prácticas. En ese saber hacer, ¿qué sabes hacer? Pues prefiero generar a técnicos que a profesionistas, que tengan un mejor raciocinio. Pero en fin, este tema se podría ampliar y tocar más tópicos. En cuanto a lo económico, no cabe duda, todo lo que podemos hablar nos va a llevar a la parte económica. Si en una casa
todo nos lleva a lo económico. Sin la economía no podremos hacer nada por voluntad que tengamos. Luego entonces, si esto lo vemos en un sentido macroeconómico, desde luego que si las políticas económicas son mal orientadas, nunca yo había escuchado, ya tenía bastante tiempo a partir de esta administración que encabeza Obrador, bueno, si el 2.5 de crecimiento en la anterior administración que terminó con Peña Nieto era nefasta, hablar de indicadores de 0.02% de crecimiento o 0.003 de crecimiento, caray, eso genera una crisis, un déficit, una inflación, incluso una deflación, que sería importante que aunque no somos economistas, chequemos esa parte, ya que hay algo que quizás dentro de las cosas que estamos hablando cuando hablamos de economía, hay una figura que ha implementado a nivel mundial China, y no de ahorita, el famoso dumping. El dumping es meter como de lugar a todos los mercados sus productos a muy bajo costo, a un costo que ni siquiera es el de producción, pero se arriesgan a meterlo, no pagan aranceles. Y desde luego, digo, ha pasado con nosotros, ¿no? Cuando empezaron a llegar los productos chinos de 5 o 10 pesos, pues aunque no duren, pero pues son baratos, los podemos comprar. Y así esa política ha hecho, más bien el comercio desleal a través de esta figura dumping, ha hecho que hoy China pues sea una de las principales economías en el mundo. Solo por no llamarlo de alguna manera y porque las cuestiones políticas no lo dejan, pero casi estoy seguro que a la par ya se encuentra China a la par de Estados Unidos a nivel económico, y en un abrir y cerrar de ojos quizás más adelante pueda puntear la economía china, y bueno, otros tantos parámetros. Y quisiera terminar con esto. El Fondo Mundial y el Banco, el Fondo Mundial Monetario, ¿no? Fondo Monetario Internacional. Internacional y el Banco Mundial, gracias, no cabe duda que no le dan recurso, no bajan recurso a ningún país que no acredite que ha hecho por alguna institución en favor. Hoy tenemos como un pastel tantas rebanadas en cualquier sociedad, que porque las niñas, niños, adolescentes, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, personas del mismo género, mujeres, hombres, o sea, el pastel se hizo en más rebanadas. Entonces, cuando el Estado justifica que ya creó las instituciones, es la forma en que este Fondo Mundial Internacional y el Banco Mundial, pues bajan los recursos. Tristemente, aquí incidiríamos en el mismo camino. ¿Dónde quedan esos recursos? No lo sabemos. Se crean las instituciones y a veces son instituciones disfuncionales, porque resulta ser que se crea la ley, pero no se crea la ley ordinaria, pero no la reglamentaria, y entonces no tienen cabida, no tienen funcionalidad. Qué tristeza, eso solamente pasa en México, pero bueno, qué bueno que ustedes han tenido esta oportunidad de conectarse, de seguirnos, de escucharnos. Ojalá esto sirva de reflexión, de análisis, y ya tendremos algunos otros foros donde podamos de la mano ir retroalimentando cada una de estas ideas que hoy tuvimos oportunidad de compartir con ustedes. Así es, amigo. Y bueno, pues ya nada más para terminar, comentar que bueno, este año tendremos dos fechas importantes. Se va a conmemorar la fundación de México Tenochtitlan, llevada a cabo en el año 1321, y desde luego la consumación de la independencia del año 1821. Entonces serán dos fechas que seguramente serán muy importantes para nosotros los mexicanos. Habremos de ver qué
qué tipo de celebraciones se llevan a cabo, pero pues ojalá que sean celebraciones de tipo cultural, de tipo, desde luego, histórico, y que traigan como consecuencia, pues justamente eso, un crecimiento personal y desde luego profesional. Hay muchos más temas. La, la relación que tendrá México con los Estados Unidos va a cambiar también diametralmente con Joe Biden. Va a ser una relación completamente distinta a la que se tenía con Donald Trump. Habremos de ver qué ocurre. Ojalá que siga habiendo cambios importantes a nivel de lo político, a nivel de lo económico, a nivel de la cuestión que tiene que ver con la seguridad pública o ciudadana, como se le ha denominado. Y finalmente, yo sí creo que es un buen año, para todos, es un buen año para México, pero sobre todo será un buen año para quien lo quiera aprovechar, ¿sí? De nosotros depende mucho que esto sea un buen año. Entonces, el sábado tengo previsto impartir también una plática que tiene que ver con cómo echar a andar un proyecto productivo. Un proyecto productivo, esto se estaría llevando a cabo entre las 11 y las 12:30 de la mañana. Este próximo sábado es 6, 7, 8, 9. Sí, este próximo sábado 9. Aquellas personas que estén interesadas, con mucho gusto nos conectamos el día sábado. Vamos a platicar de este tema, de cómo echar a andar un proyecto productivo. Ojalá que les sea de gran utilidad. Voy a tratar de hacerme acompañar por alguien más. No les adelanto quién, porque justo estoy tratando de confirmar quién nos puede acompañar, además de su servidor. Pero la idea pues es acercar una gran cantidad de temas, una gran cantidad de posibilidades que les permitan pues enfrentar esta difícil situación por la que estamos atravesando, pero lo mejor está por venir. Y bueno, pues yo dejaría ahí nuestra intervención para pues dar paso a una ronda de preguntas, de respuestas o de participaciones por parte de quienes el día de hoy nos acompañan. Eso sería muy bueno. ¿Alguien con alguna duda para los doctores? ¿Algún comentario o algo que nos puedan ayudar? Digo, no tiene que ser una pregunta, puede ser una participación, puede ser una aportación, desde luego que será bienvenida. No participen todos al mismo tiempo. No todos, por favor. Bueno, pues si no hay mayores participaciones, pues estamos pues en la mejor disposición, ¿verdad? Pues de apoyarles, ¿verdad? Hay muchas formas a través de las cuales podemos, pues, si no a ustedes directamente, insisto, pues probablemente a gente que ustedes conozcan, ¿verdad? Y me parece que eso será importantísimo. Por aquí, por ejemplo, nos está comentando a través del chat nuestra muy querida amiga y compañera, la maestra Guadalupe Palomino, que ella con mucho gusto nos puede ayudar a impartir una plática sobre seguridad social, específicamente sobre el tema de pensiones. Desde luego que le vamos a tomar la palabra y vamos a generar lo necesario para que así pueda ser.
el futuro no muy lejano, en el futuro inmediato, ¿verdad? Para que evidentemente pues seguir enriqueciendo el acervo cultural. Me parece que ahorita seguramente todos están preocupados y ocupados pues por temas que tienen que ver con cómo reactivar el tema económico. Desde luego que estamos en época de pagar impuestos también, entonces tenemos que ir hablando también sobre estos temas, porque pues se pone interesante la miscelánea fiscal para el año 2021, no está sencilla, entonces hay que hablar de este tema también. Seguramente invitaremos también a algún compañero o compañera que nos apoye para hablar de estos temas. Hay algunos que ya están agendados, hay otros que estamos pendientes de agendar. Por lo pronto, nos vemos el sábado para que tenga la oportunidad de conectarse entre 11 y 12 y media, ¿sí? Entre 11 y 12 y media estaremos impartiendo esta charla que tiene que ver con cómo echar a andar un proyecto productivo ante las actuales situaciones o circunstancias económicas de nuestro país, con la mejor de las intenciones, y si les es de utilidad, que mejor que así sea. Y si no pueden estar ustedes presentes, pues mucho les agradeceríamos que lo difundan para que pues aquellas personas a quienes puede llegar a interesar, pues estén en condiciones de poder escucharnos, ¿verdad? Estoy seguro que les habremos de dejar algo positivo en lo que aquí se comente. Por aquí tenemos un comentario de Maribel Martínez, dice: excelente conferencia, temas muy interesantes, un gran saludo al doctor José Luis y al doctor Edgar. Ya por ahí le agradecimos a Maribel Martínez, muchísimas gracias, y gracias a todos ustedes por estar aquí, por estar presentes, por escucharnos, por finalmente pues con su participación hacer parte de la diferencia, ¿no? Nosotros justamente aspiramos a eso, a que las situaciones cambien para bien y cada vez nos hagamos más conscientes, cada vez nos hagamos más responsables, digamos, de lo que ocurre a nuestro alrededor, y parte de ello es empezar por hablar del tema, ¿verdad? Para posteriormente analizarlo y en consecuencia poder emitir opiniones que se lleven a cabo, porque al final lo más importante pues no son las opiniones, son las acciones. Lo que verdaderamente cambia al mundo son las acciones, porque incluso podemos llegar a esa circunstancia, ¿no? De tener grandes opiniones de cómo hacer y cómo cambiar las cosas, pero si no las ponemos en práctica, si no las llevamos a cabo, pues acaba por convertirse también en letra muerta y pues no tener, digamos, el alcance que quisiéramos cuando las proponemos o las expresamos. Entonces, pues ahí está la invitación, ahí está el reto. Ojalá que se sumen, como lo hicieron ahora, y ojalá que nos apoyen con difundir esta necesidad de que se incorporen. Estamos justamente en época de inscripciones a licenciaturas, maestrías y doctorados. Si conocen a alguien que esté en condiciones o que esté buscando una opción para poder dar continuidad a su proyecto académico, personal, pues no duden en referirlo con nosotros, se los agradeceríamos mucho y seguramente esa persona también se los va a agradecer mucho. Esperamos poder ser una de las mejores opciones o una de las principales opciones para que puedan llevar a cabo ese anhelo, ¿verdad? Ese gran objetivo que tiene que ver con
estudiar una licenciatura, maestría o doctorado. Entonces, pues, dicho esto, no me resta sino agradecerles a ustedes que hicieron posible que esto ocurriera, a mi compañero de muchas batallas, al doctor José Luis Ramírez González. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí, y pues les deseamos que sigan pasando un maravilloso Día de Reyes. Me parece que es genial que hayamos podido tener esta plática el día de hoy. No, pues muchas gracias. Igualmente, yo creo, ya no veo ahí al doctor Alberto, como él lo dice en otras conferencias, a lo mejor ya lo pidió y ya se lo llevaron. Ya ahora sí, ya se la cumplieron, ya no lo vemos, ya se lo llevaron. Tenían que salir en el 2021. Yo mando un abrazo a distancia, agradezco que se hayan conectado, espero siempre su interés, tienen mi afecto y mi aprecio, y agradezco mucho. Espero que les traigan o hayan traído muchos regalos, sobre todo que haya mucha salud, mucha unión familiar y mis mejores deseos. Es recíproco, claro que sí, que así sea. Y gracias también a quien está del otro lado apoyándonos en la cuestión técnica, a Michelle Padilla, en este caso, y también a la licenciada Londra, que nos apoyó al principio de la sesión. Gracias, hasta muy pronto, hasta siempre, y quien así lo desee, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, bye. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.